Para muchos, la época de la secundaria es una etapa que muchos recuerdan con mucho cariño, y más por los recuerdos que vivieron durante esa época de adolescentes. Pero hay otros casos donde esta época no es muy bien recordada por todos los malos momentos que vivieron en ella. Y en mi caso debo decir que mi etapa en la secundaria fue un infierno, pero para hablar más cómodamente de este tema, lo dividiremos en dos videos, uno sobre todas las injusticias y algunos casos que ocurrieron dentro de la secundaria donde estudié, y otro donde me proyecte y cuente todos los casos de bullying que sufrí en esos 3 años en los que estuve en esta secundaria. Antes de comenzar con el video, no voy a mencionar el nombre de la secundaria, pero con el último caso sí daré una pequeña pista de qué secundaria es y la cual pueden buscar en Google. Ya sin nada más que decir, les presento Infierno en un salón, parte 1, los casos de corrupción y acoso estudiantil. Voy a comenzar diciendo los casos en orden de cómo los fui recopilando, ya que son bastantes y así se me hace más cómodo explicarlos. El primer caso que he de mencionar es la venta de droga en los años que estuve como estudiante o, en su caso, solo fueron 2 años. Este es un caso fuerte, pero cuento con la información suficiente para explicar mis datos. Al entrar a la secundaria, tuve la desgracia de conocer a alguien a quien le decían el Peña Nieto por sus apellidos. Yo nunca llegué a compartir salón con él, por suerte. En resumen, él hacía contrabando de fentanilo dentro de la escuela, ya que una vez sí lo vi sacar bolsitas con ese polvito azul característico de las mismas. Sumado a otro testimonio que recopilé, fue que también el punto de reunión para drogarse entre alumnos era en el baño de los hombres en las mañanas. Pero este no es el único caso donde está involucrado este supuesto dealer, ya que este personaje era conocido por tener contactos dentro de la misma escuela, ya que, según un familiar suyo, era maestro en el turno de la tarde. Según su familiar, era maestro de español en la tarde, por lo cual él gozaba de cierta inmunidad, ya que conocidos que llegaron a compartir salón con él me contaron que siempre era un desmadre en el salón. Según él, incluso llegó a amenazar de muerte a varios compañeros de diferentes grupos y era mucho de meterse en peleas, pero según fue llevado a Estados Unidos porque ya tenía problemas muy fuertes con la escuela. Aunque la verdad no me sorprende, siento que la misma escuela sabía de los actos que cometía este supuesto estudiante y lo peor es que nunca hicieron nada. Un caso que sí es triste, a mi parecer, es que en mi primer año de estudiante, un estudiante, no recuerdo si de segundo o de primer año, se intentó suicidar. Recuerdo ese día porque estábamos en clase de español, no me acuerdo si era la penúltima clase del día, pero sí me acuerdo que varios compañeros comenzaron a salir y yo también salí, pero no me asomé mucho a ver qué pasaba. Con los minutos me enteré de que un chavo se intentó suicidar saltando desde el segundo o el tercer piso del edificio donde estaba mi grupo. La verdad, sí sentí feo por el chavo porque yo igual por esos meses pasaba por algo similar, pero preferí callarme, pero es tema de otro video. Total, ese día los maestros hicieron de todo para evitar que viéramos al chavo tirado en el suelo, por lo cual a todos los alumnos que salieron de su salón los mandaron con reporte, ya que todo se tenía que manejar en silencio. Al final, cuando era la salida, logré ver la ambulancia con el chavo adentro en una camilla mientras revisaba si no se había lastimado, porque afortunadamente sobrevivió a la caída. Pero a veces me pone a pensar en la mierda que muchos alumnos pasaron en la escuela y que los de orientación le dieron poca o nula importancia. Lo que sí me da coraje es que la escuela ocultó eso muy bien porque actualmente ya nadie recuerda lo sucedido y, aparte, no se hizo nada al respecto. No llamaron a los padres de familia, en sí nadie se enteró de ese accidente que ocurrió dentro de la escuela. Ahora sí, hablando de maestros inútiles, toca hablar de Pablo, cuya única función es recibir a los alumnos cuando no llegan los maestros de sus respectivas clases. Su inutilidad es tanta, ya que su único trabajo es ese y nada más, y todavía es el que controla uno de los salones de computación sin ser el maestro de ello. Sumado a que su salón está lleno de excesos, porque cuenta con una televisión de un tamaño considerablemente grande donde, si no tiene un grupo que atender, siempre la usa y, cuando hay grupo, la tapa con una sábana para que nadie la vea. Sumado a que el güey también tiene su negocio de dulces, lo cual se me hace hipócrita de su parte, porque a los alumnos, si les cacha dirección vendiendo dulces, los mandan a chingar a su madre. Pero un profe solo porque sí puede hacer eso y mucho más. Sumado a que el güey se podría decir que ni debería estar trabajando ahí porque tiene una actitud muy prepotent y mamona, sumado a su lenguaje. Uno de los peores maestros de esa secundaria, en mi opinión. Y para finalizar con los casos de corrupción dentro del primer año,
Aquí fue donde se popularizaron las páginas de los quemados y de los grupos de la misma escuela. Las páginas de quemados son básicamente un lugar donde puedes exhibir e incluso perjudicar a las personas en completo anonimato. Estas páginas, principalmente su contenido, era publicar nombres de alumnos o elamnes de la escuela con algún mensaje, por ejemplo, de que a tal persona le gustaba tal persona de cierto grupo. Lo cual se me hace algo bien curiosito porque su manera de darse a conocer era por medio de las historias de Instagram, por lo cual su contenido es los media en estos momentos. Otras cosas que hacían estas páginas eran subir que tal persona, por ejemplo, era una puta y que no sé qué madres, lo cual luego sí llegaba a ocasionar peleas dentro del plantel. Sumado a que en un punto yo llegué a ver estas páginas en Facebook y si había videos de peleas cerca de la misma escuela, pero tocaré este tema más adelante. Otro tipo de páginas son las páginas de algunos grupos dentro de la escuela, ya que se ponían algún nombre random y a qué grupo pertenecía. Lo cual sí se me hace gracioso porque, en un caso que contaré en un futuro, la misma escuela sabía de la existencia de estas páginas y aún así le valía madres, sumado a que el contenido publicado en las páginas de los grupos. Pero bueno, aún me falta un tema más por explicar, pero lo contaré en unos minutos más. Ahora, con casos de segundo, vamos a hablar sobre dos maestras que, la verdad, sin tener el afán de faltarles el respeto, son algo inútiles. La primera es la profesora de historia, que actualmente no sé a qué grupo les da clase, en mi caso fue en segundo y en tercero, pero el caso radica en que nunca le presta atención a sus trabajos. Esta maestra, en el tiempo que yo estuve estudiando, nunca hizo el esfuerzo de enseñarnos los temas. Su manera de estudiar era subrayar lo más importante de varias páginas del libro de historia y luego hacer un mapa conceptual o cualquier mamada. Y ya esa era toda su chamba, pero lo peor del caso es que luego ni revisaba los trabajos, solo se hacía bien pendeja en temas que no tenían nada que ver con su materia. Porque siempre estuvo metida en los eventos escolares que hacía la escuela, pero literalmente nunca se esforzó por explicar un solo tema en los 2 años que estuve, si acaso explicaba cómo realizar uno u otro trabajo, pero de sus temas nunca explicó nada. Lo peor era la hora de calificar los cuadernos, porque en los 2 años que estuve en su clase solo revisó los cuadernos 3 veces en 2 jodidos años, así que no importaba si no tenías nada anotado, mientras te viera trabajando, ya era seguro que pasaba su materia. El problema de esta maestra era que ponía los eventos escolares como bailables y muestras pedagógicas como lo más importante y nunca le importó enseñar algo sobre su materia. Para hablar de esta maestra, tenemos que hablar de su materia, la cual considero la más inútil de todo el sistema de educación que hay actualmente. La materia de artes danza es una materia más de relleno que esta escuela adoptó y en serio es muy inútil porque no le veo el propósito a la misma. No es como si les dijera a los jóvenes que van a tener que aprenderse bailecitos por los siguientes 3 años en contra de su propia voluntad y ellos se emocionaran por ello. O sea, eso no va a pasar. Pero ya hablando de la maestra que a mí me tocó en segundo y en tercero de secundaria, es que la verdad sí era muy inútil, porque siempre enseñaba con huevas sus putas coreografías y luego sí era culera con los mismos alumnos, ya que fue grosera con varios si no cumplían con lo que se les pedía o si tenían un mínimo error. También esta maestra se concentraba más en las coreografías de los eventos escolares, como las salidas o los festivales que luego solían hacer en el plantel. O sea, no explicaba bien su materia y lo hacía con hueva, era grosera con los alumnos, se concentraba más en otros temas que no eran su clase y luego ni supervisaba al grupo. Porque recuerdo una vez que dividió al salón en 2 mientras practicaban una coreografía bien ojete y literal, dentro del puto salón miniatura varios vatos se pusieron a jugar fútbol y billar con bolitas de papel. Toda una inútil esta maestra. Afortunadamente, ya no estudio en ese lugar culero. Pero la injusticia más grave que recuerdo de mis 3 años fue que exactamente en ese segundo año la gente de orientación fueron unos completos inútiles. Se supone que en orientación iban a tratar tu caso en anonimato y no saldrías perjudicado, supuestamente, fue lo que se había dicho. Pero en ese segundo año, literalmente se pasaron de inútiles, llegando a ignorar varios casos de acoso a alumnos que preferían quedarse callados por miedo a las represalias de sus mismos compañeros. Y esto lo sabían los profesores, pero nunca hacían ni decían nada. Incluso estos jóvenes que sufrían acoso, siempre ocurría mientras los profesores estaban presentes y ellos nunca hicieron nada. En ocasiones, si mandabas tu reporte a orientación, ellos te terminaban perjudicando más a ti en vez de ayudarte, ya que siempre le daban preferencia a las personas responsables y no a los afectados. Lo que sí se me hace culero es que, aunque tú fueras el afectado,
Había dos opciones: o te ibas suspendido o simplemente te cambiaban de grupo, porque los inútiles de orientación no podían ni siquiera resolver tu problema. Y sí, yo también fui perjudicado por orientación y también por la oficina de UDI en ese momento, ya que a mí me mandaron al psicólogo un año por problemas de depresión que tenía. La verdad, yo no quise ayuda, pero me obligaron a recibirla y pensarían que la misma escuela seguiría mi caso y me ayudaría, pero no, nunca me volvieron a llamar y nunca me apoyaron. Lo que me da coraje fue todo el dinero tirado a la basura por su ineptitud y la supuesta ayuda que me querían dar, la cual nunca me brindaron. Lo peor viene después, ya que la misma dirección y los de orientación fueron culeros conmigo, ya que me llegaron a discriminar porque me obligaron a seguir ciertas cosas que yo no quería y terminaron de afectar aún más mi relación con mis compañeros. También supe de casos de víctimas de bullying que nunca ayudaron y su única solución fue cambiarse de salón, lo cual tampoco funcionaba e igual recibían bullying en su nuevo grupo. Una total injusticia de su parte. Para este punto, que es el último año, vamos a hablar de los diferentes puntos donde los alumnos se suelen pelear, y lo sé por videos que creo que actualmente están eliminados. El primer punto es un parque algo feo que literal queda detrás de la escuela y les dejaré una imagen de cómo se ve aquel lugar. Ahí luego sí veía que se peleaban en algunas ocasiones cuando salía de la escuela y agarraba ese camino a mi casa, y también llegué a ver videos de esas peleas en ese parque. El segundo punto es un poco más alejado y está cerca de una parada de autobuses del RTP, aquí también les dejo la imagen. La verdad, sí escuché que muchos se peleaban ahí, la verdad, no recuerdo ver un video de alguna pelea por ahí, o tal vez sí lo llegué a ver, pero estoy confundida si en realidad lo vi o no, pero ese punto sí se usa para pelear. En esa escuela son mucho de ir al gym y de ser bellacos u otra moda similar y por ello en algunas ocasiones se meten en pedos con vatos de los mismos gyms y creo que por eso luego se van a pelear con ellos hasta esa estación de RTP. El último lugar también puede ser un parque que queda hasta arriba, muy cerca de la estación de RTP, que también luego usan porque la zona anteriormente mencionada es muy concurrida y este parquecito está muy solo y abandonado. Lo peor es que los videos de las peleas circularon en Facebook y la escuela sabe todo esto y no hace nada porque simplemente no le importan sus alumnos. Yo en segundo y tercer año tuve a un maestro que daba la materia de formación y que trabajaba en la escuela desde 1997 y de vez en cuando nos contaba historias que luego sucedían. Llegó a contar historias de maestros acosando a las alumnas, donde no solo era un caso, sino que eran varios casos diferentes. También de alumnos que sufrían esquizofrenia, otros que tenían depresión y se intentaron suicidar en plena clase. Además del motivo por el cual hermanos gemelos no pueden estar en el mismo salón, ya que una vez se enteró de que una chava era abusada sexualmente por su hermano. Ese profe tiene muchas historias que aún no han sido contadas. También escuché por ahí que al lado de los baños habían salones que sí se ocupan y a veces, en la hora de recreo, luego los chavos se metían a coger dentro de los salones. Lo cual creo que sí puede ser cierto, ya que me contaron que una chava un año mayor que yo tuvo sexo en esos salones. Melanie Jericho, estudiante de la secundaria 307 Carlos Fuentes Macías, fue vista por última vez el 28 de junio del 2023. Al día siguiente, 29 de junio del 2023, los padres de la joven desaparecida fueron a protestar por la joven desaparecida. La respuesta de la escuela, la más inepta y culera posible, ellos no se podían hacer cargo debido a que la joven usaba un transporte ajeno y la escuela no se hacía responsable de ello. Ni siquiera ayudaron a la investigación, nunca dieron datos si la joven presentaba problemas o si sufría alguna situación. La respuesta de la escuela fue lavarse las manos. Días después, la joven apareció sana y salva en San Luis Potosí, donde también salió a desmentir las teorías que se habían hecho sobre su desaparición, ya que ella se fue por propia voluntad y los padres sabían de ello. Lo que sí da coraje es la nula cooperación de la escuela para ayudar a encontrar a la joven y su intento de lavarse las manos. Actualmente, la secundaria está en una decadencia con alumnos que no llegan a cumplir las expectativas, sumado a que las otras secundarias de la zona comienzan a tomar aún más fuerza al ser mejores opciones en comparación con la secundaria 307 Carlos Fuentes Macías. El siguiente video será un desahogo personal donde contaré todo lo malo que pasé en esa secundaria. La verdad, quiero cerrar de alguna manera las heridas que me dejaron y creo que hablar de ellas es la mejor forma. Sin nada más que decir, yo soy Frappusagon y nos vemos en un futuro video.